realmente están enfermos. Las personas que han pasado por el poder del gobierno federal han estado enfermos y enfermas de poder, porque en el fondo es mucho miedo a lo que la ciudadanía pueda ser capaz de hacer, a lo que los opositores puedan ser capaces de hacer, y es un juego sucio e injusto. Antes no veíamos a un fan del marxismo o un venezolano chavista tal rediseñando los libros de la SEP. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, también la CNT se puso a ver cuántos libros de texto iba a poner. De 40 libros de texto, 20 vamos a hacer de esta forma y 20 de la otra. Pero en todos tienen la ideología de Cuba. Porque entonces tienes por un lado la modificación de los libros de texto para meterle la ideología y luego tienes por otro lado el implantamiento de médicos cubanos en la medicina y en el tratamiento de la salud en el país. Y por otro lado tienes iniciativas de reforma que buscan desmantelar a nuestro órgano electoral. Y por otro lado tienes un presidente que está tratando de meterse a la Suprema Corte y a todos los tribunales de justicia de los estados. Juntarse con otros y darse cuenta que no están solas. Y yo en particular me reúno muchísimo con muchísimas mujeres que leen. Y de verdad que yo sí creo que yo he salvado la cordura a través de mi lectura. Bueno, y hoy estamos aquí hablando de La mujer rota. Una mujer que, bueno, La mujer rota es un libro de Simone de Beauvoir de otra época, pero lo podemos traspolar ahorita con otros matices, porque yo, no sé ustedes, pero yo sí he notado mucho que últimamente después de la pandemia, y no es nada nuevo, nada más que después de la pandemia como que la gente ya está hablando, las mujeres ya están levantando la voz, fuera del empoderamiento, se están empoderando también de los sentimientos, de decir, a ver, yo así me siento, así estoy quebrada, no puedo más. Yo sí en lo particular creo que a veces la mujer, con esta ola de empoderamiento, de poder hacer todo, a veces no podemos hacer nada. Digo, no sé ustedes, pero a mí sí me pasa a veces que digo yo, me siento y digo, hoy no puedo porque tengo 3 niños, porque tal, quiero abarcar todo, pero no abarcas nada. Entonces, en esos momentos, yo sí creo que hay que ser sinceras y levantar la mano y decir, no se puede porque, como Jacinda Ardern, la exministra de Nueva Zelanda, que levantó la mano y dijo, ya no puedo, no porque no era capaz, es buenísima, las estrategias que hizo en el COVID fue la mejor de todo el mundo, pero levantó la mano y a decir, estoy a tiempo porque tengo unos hijos que me necesitan y no puedo ser primera ministra al mismo tiempo que mis hijos. Entonces, y aunado a eso, lo del medicamento, tropicalizándolo en México, el medicamento, por ejemplo, en un 2015, 90% del medicamento para la salud mental se repartía, ahora son un 60%, bajó 30%. Y tenemos un López-Gatell diciendo, no pasa nada, nada más bajó. En lo público fue donde se bajó, en lo privado no. Pues en lo público es donde más se necesita. ¿Por qué? Porque es gente de bajos recursos que no tiene para comprar este tipo de medicamentos. Entonces, ¿qué opinan de esto, Sofía? Tú que estás muy cercana también a las mujeres, ¿qué opinas de esto? Después hablamos de los recursos que tienen las mujeres para salir adelante, Exacto. Pero me gustaría hablar sobre esta cuestión de los medicamentos. Lo mismo pasó con los medicamentos contra el cáncer. Empieza por lo público y al rato alcanza a lo privado. ¿Por qué? Porque se empiezan a llevar medicamentos de lo privado a lo público. Al rato ya no hay quien los tenga ni en lo privado. Pero además no es justo que haya en lo privado y no en lo público. Y claro. ¿Qué es esto de un secretario o subsecretario de salud que diga, bueno, solo en lo público y así está bien? La verdad me parece una mentalidad miserable. Las mujeres, esto es para la población en general, las mujeres en particular,
sufren una desatención, porque empieza desde, otra vez volvemos a, creo que lo hemos hablado todos los días, calladitas más bonitas, pues calladitas también más loquitas, ¿no? Esto de no lo hables, no digas, no te quejes, aguanta, la abnegación, es una especie de locura. Ya, ahí inducida. Con eso es abnegación, ¿no? Creo que las mujeres más saludables son las que reconocen que necesitan hablar, que necesitan salir del entorno de la casa, juntarse con otras y darse cuenta que no están solas. Y yo en particular me reúno muchísimo con muchísimas mujeres que leen. Y de verdad que yo sí creo que yo he salvado la cordura a través de mi lectura, pero creo que además todas estas mujeres que leen y se juntan a discutir el libro, un libro que las puede llevar a discutir temas profundísimos, sueltan ahí tanto que de verdad regresan renovadas y más sanas. Pero eso es como terapia. Sí, porque yo pienso que los medicamentos son necesarios, pero ojalá lo atendamos antes del medicamento, ¿no? O sea, claro, se atienda antes del medicamento y hay recursos. En mis novelas siempre trato de darle recursos a las mujeres. A ver, ¿cómo? En El murmullo de las abejas, Beatriz necesita coser. O sea, el trácata, los que han leído mi novela, es su sistema exactamente, ahí echa todo y sale de su, y eso que yo nunca aprendí a coser, mi mamá trató de enseñarme y no, pero dije, cada quien tiene su área propia, ¿no? La mía es la lectura, pero la de Beatriz era la costura, ¿no? Y siempre trato de darles algún tipo de recursos para tratar de ser saludables de la mente. Pero sé que no todo el mundo tiene esos recursos. Tú, Indira, ¿cuál es tu sistema de ventilación? Bueno, primero empezar que la salud mental debe ser canasta básica en este país, no lo es. Exacto. No hay un derecho constitucional como tal, pero sí hay una gran necesidad a partir de ver todas estas problemas que al final terminan afectando nuestras emociones. A mí cotidianamente me preguntan qué es lo que yo les aconsejaría a las personas que quieren involucrarse en política o participan en política. Y yo siempre digo algo que nada tiene que ver con la política, que es el cuidado de lo interior. Es la mente, el corazón, las emociones. Una gerencia adecuada de las emociones te permite resistir cualquier ambiente. Entonces, cuando en la canasta básica no está la salud mental, porque en el presupuesto no hay compromisos para que tengamos una sociedad que esté vigilando sus emociones, pues obviamente que esto es un desastre y termina afectando la vida privada de cada persona. En pandemia, las mujeres fuimos las más afectadas precisamente por lo que decías, Marce, porque somos las cuidadoras. Entonces, por cultura, a nosotras nos toca, incluso de forma inconsciente, estar pensando en cómo resolver los problemas de lo profesional y de la vida personal. Y por eso tenemos estos quiebres que terminan, si bien nos va, es decir, si hay dinero para pagarlo, que terminan en el consultorio de un psicólogo o una psicóloga. Pero normalmente para la mayoría de la población esto no es así. Entonces, esas herramientas sí tienen que llegar a partir de decisiones de la vida pública que ahora mismo no están, pero por otra parte sí debemos hacernos más conscientes como sociedad de que esto debe ser una prioridad y que aunque no se tenga ese recurso o ese acceso, podemos tener otro tipo de herramientas. ¿Por qué? Porque la persona que está siendo afectada por sus propias emociones, naturalmente es difícil que lo diga en un país donde normalmente si tienes ciertas conductas es sinónimo de locura. Y a nosotras, que el machismo nos dice locas de forma inmediata, pues claro que nos va a dar vergüenza decir que tenemos algún tipo de conducta, porque somos las locas, somos las histéricas, las exageradas, las dramáticas, las que no podemos encajar y no entendemos las cosas porque tenemos una minusvalía mental frente a los problemas. Entonces es muy importante
que una sociedad que arropa a las mujeres pueda ser una sociedad que ayuda. Yo les comento rápidamente que en la pandemia tuve la oportunidad de acompañar diferentes casos de mujeres en situaciones muy, muy complicadas de su salud mental, y de lo que me di cuenta es, ninguna de ellas te va a decir por vergüenza qué es lo que pasa, pero si tú estás observando y detectas esas banderitas rojas, pues seguramente también eso va a impactar para que las personas tomen decisiones. Entonces es complicado, porque en lo público y en lo privado todavía tenemos ausencias de qué es lo que significa la salud mental, pero yo sí pienso que las nuevas generaciones son las que hoy demandan que sea parte de la canasta básica de este país. Lore. Y la disposición también de medicamentos para, entre comillas, tratar la salud mental también es algo que deberíamos estar abordando, porque yo creo que estamos, como en muchos otros temas en México, polarizados. Y tienes de un lado a las personas que sí están pudiendo hacer algo por su salud mental, que van a terapia, que hacen ejercicios de meditación, de respiración, y por otro lado tienes a la gente que ha decidido suprimir sus emociones y sus problemas medicándose todos los días. Porque, o en algún tipo de adicción también. Sí, generándose un tipo de adicción y con estos medicamentos que en teoría son controlados, pero cada vez están más descontrolados, ¿no? Entonces, como decía Indira ahorita, la gerencia de nuestras emociones es algo que nunca vimos y no lo vimos en la escuela. Muy probablemente la mayor parte de las familias no crecieron hablando de sus emociones. Exacto. Vivimos en hogares donde los papás no gestionaban delante de sus hijos las emociones y te decían cosas como, él así es y así es. Sí, o de que ya no llores, tal. Sí, suprime tus emociones, sí. O manipulaban tus emociones, de que si dejas de llorar te regalo tanto, o si dejas de llorar te regalo, o te castigo, o te voy a dar un pellizco para que ahora sí llores por un motivo de verdad. Y entonces que tuvimos una infancia en la que crecías diciendo, si siento cosas me puedo meter en problemas. Bueno, y a la fecha todavía se pueden hacer esas cosas. Claro, entonces llegamos ya a la adultez a generar a tener una vida en un entorno caótico como el que vivimos hoy en el país, sin la capacidad de administrar bien nuestras emociones y saber qué es lo que debemos de hacer con ellas. Y como país y como ciudadanos yo siento que somos una sociedad que a todo reaccionamos. O sea, escuchas algo, te enojas, te indignas, te pones triste, pero no tenemos esa capacidad de ver algo y dejarlo pasar. O sea, como que sentimos que por naturaleza todo tenemos que reaccionar, y eso nos tiene metidas también como mujeres en una espiral constante de emociones que son muy fuertes. El otro día me voy a pasar de Simone de Beauvoir a la cultura pop de este año y a hablar de un meme. Pero vi un meme compartido muchísimas veces y me llamó mucho la atención porque era la imagen de una mujer y decía, estaba llorando esa mujer y decía, sí puedo con todo, nada más voy a llorar un rato y ahorita regreso a hacer todo lo que tengo que hacer. No, y entonces te da risa porque es verdad, sí, porque verdad. Así te la vives, tratando de hacer todo, como lo decíamos ahorita, dividirte en 20 facetas y tratar de administrar lo que tienes en cuanto a herramientas emocionales, herramientas de tiempo, a logística, apoyo, a hijos, carrera, todo, y tratar de, pues, sobrevivir. Bueno, y aunado a eso, Lore, hay que recordar que antes, bueno, y tú que traes más parte de la historia, Sofía, lo de la tribu de la mujer, eso me impresiona, porque me impresiona en el sentido de que ahorita siento que estamos muy solas, por más amigas, por más compañeras, por más todo. Creo que estamos muy solas porque esa tribu de la abuela, de la tía, de la comadre, de la tal, se está esfumando. Ya no hay esa tribu que te sostenía, desde un cuidar a un niño, que es algo muy superficial, hasta sentarme a tejer, a decirte, Pancho, tal, no sé, estoy inventando, ¿verdad? Entonces, esa tribu que ya no existe se está o modificando o mutando o ya no está. Y de repente te sientes tú sola, una mujer rota, llorando en 4 paredes para poder seguirle a un ritmo de vida que está. Entonces, ahí es donde vienen las pastillas o las adicciones, el alcohol, las drogas, etcétera, porque pues, no, estás así como que malabareando a ver por dónde. Tú que tienes esta parte de esto, me gustaría saber tu punto de vista sobre esto, de la tribu. Pues yo creo que sí, o sea, estamos muy acostumbradas a la abuela sostiene a la madre, a la nieta, a la bisnieta, sí. Saber que tenemos esto, pero de todas maneras creo que siempre hemos vivido aquí
hay de enfermedades mentales a enfermedades mentales, ¿verdad? Claro. Hay unas que, estoy muy presionada y necesito ayuda, y luego hay otras de que son un imbalance químico u hormonal o lo que sea, ¿no? Simplemente vivimos en un país que siempre ha visto esto como a nivel superstición. O sea, tipo brujería un poco, ¿no? Le hicieron ojo. Le hicieron ojo. Y no le habla Satán. Alguien. Bueno, pero así como a nivel, y a mí me preocupa mucho que hay mujeres muy susceptibles a esto, y un caso cercano a mi familia es una mujer que cuidaba niños de alguien cercano a mi familia, que después tuvo su propia familia, 3 niñas, y las mató. ¿A las 3? A las 3. Y ella no pudo matarse y está en la cárcel el resto de la vida. Ahora, sabemos de muchas madres que luego van y matan a sus hijos, por ejemplo. Y esa es una salud mental que a mí me preocupa mucho, porque esta mujer hubiera merecido que se le atendiera psiquiátricamente. O sea, ¿qué pasó? No era una mujer mala, era una mujer muy buena, la conocíamos. ¿Qué pasó? Algo hubo ahí. Se desbalanceó algo al tener a su tercer bebé, el famoso baby blue, que suena tan lindo y tan tierno. Pero de verdad que empezando por ahí, el ser madre trae un riesgo, el baby blue. Hay unas que lloran tantito. Pero hay otras, mi papá es ginecólogo y le tocó hacer su residencia en un hospital público en Washington, D.C., y le tocó ver a una mujer recién parida, amenazando aventar a su bebé así al montón de gente que estaba tratando de cachar. Por el baby blue, ¿no? Y entonces dices, ¿quién atiende a esas mujeres? Si la vemos nada más a partir de, se volvió loca y, no es de que vete guárdenla en su, está llorando. O sea, la mujer sí necesita más atención. Y, por ejemplo, estos casos de esta mujer, por ejemplo, dices, estoy segura de que sigue en la cárcel, cuando a lo mejor sigue oyendo sus voces, ¿verdad? Porque ¿quién le habló? No, es que esto sucede, es universal, no es mexicano. No es mexicano. La gente oye voces que les dicen cosas. No tenemos una estructura de atención a todos los temas, ni siquiera psiquiátricos, que antes era lo que se hablaba, y ahora de salud mental menos. Acá en Nuevo León hemos hecho varias iniciativas para tratar de atender la salud mental, pero siempre te quedas en un nivel como por encimita. Porque hay 3 hospitales psiquiátricos en Nuevo León. Sí, 3. Para 5 millones de personas. Y uno del estado quedó como vacío. Hicieron un hospital nuevo y no lo han... No me acuerdo. No, y luego qué estrategias aplican adentro, o sea, también en realidad no se son privados, y luego tratas de que beneficencia pública, pero lo que digo también es que puede existir el hospital, pero luego por dentro la estrategia para mitigar a cada mujer pues es diferente, ¿verdad? Rosalinda es diferente que Rocío, o sea, cada una, no sé si estamos preparados. Si tenemos un López-Gatell diciendo que en lo público no hay medicamentos, en lo privado sí hay. Es muy poco empático. No hay estrategia. Digamos que es en algún momento platiqué yo con un secretario de seguridad, no voy a revelar su nombre para no meterme en problemas, pero platicaba con él yo le decía, a ver, tú tienes una estrategia, compran más armas, compran más municiones, capacitan policías, les dan entrenamientos, y la violencia no baja en el país, ni en el país, ni en el estado, y tampoco en la ciudad. ¿Por qué no atendemos la raíz de las conductas violentas? Y empezamos a entender la salud mental como una estrategia para mitigación o contención de la violencia también. ¿Y qué te respondió? Y él me decía, sí, está muy interesante, pero ¿cómo le hace un policía para pasar a un hogar violento? La policía llega hasta la puerta de la casa, entonces todo ese trabajo se tiene que hacer al interior de los hogares, porque ahí ni la policía ni ninguna autoridad tiene el derecho de meterse. Entonces es un trabajo que sí tenemos que hacer colectivo y empezar a normalizar estas conversaciones y empezar a normalizar, no esta como broma superficial de, ay, hombre, ve a terapia, no.
de realmente No, hablar pero si el de Estado puede esto. hacer algo, porque ahorita que lo mencionas, por ejemplo, en Australia, yo viví ahí un tiempo y, bueno, un país primermundista, pero yo tuve ahí a mi primer bebé y me recuerdo mucho que, haz de cuenta que así, salía del hospital y me daban unas hojas en donde al lado de tu casa donde vives o del departamento donde vives hay este lugar en donde te vas a tratar emocionalmente y no sé qué, con unos grupos de mujeres, y yo tenía que ir porque lo tenía que firmar el Estado. O sea, si yo no iba, a mí me ponían como tachita de que no fui, y el Estado venía a mi puerta a tocarme de que ¿por qué no fuiste? Entonces yo tenía que asistir a esas reuniones y éramos 10 mujeres platicando los baby blues, aunque a lo mejor sí tenía baby blue, como dice Sofía, en un nivel así, pero había otras mujeres que tenían así. O sea, ahí no importaba. Tú acabas de tener un bebé, tienes que ir. Entonces, era así como que, y duraban 2 meses, o sea, tenía que ir cada viernes, Toda tu cuarentena, ¿de cuenta? Ajá. Entonces, lo que te quiero decir es que desde ese tipo de cosas, yo veía a unas mujeres que llegaban ahí muy mal por el baby blue, y después de ahí las veías otra. O sea, sí ayudaba, porque eran 1 hora y media de psicólogos, no sé qué, y pláticas y tal, pero lo proveía el gobierno. Sí, acá yo me Aquí estamos peor cada vez. Este gobierno, además, hace menos de un año anunció que iba a prohibir la atención psiquiátrica. Tú nos puedes hablar más de esto. Hace poco que dijeron que iban a quitar las camas psiquiátricas en los hospitales. De verdad, ahorita estamos en problemas aquí. Sí, estamos en problemas. Peor que nunca. El gobierno federal ha desmantelado cuanta institución se le ocurre. Eso sí me queda claro. En el tema de la salud mental específicamente, yo insisto, no, esto es algo emergente, incipiente desde una mirada legal y desde una mirada también de políticas públicas, pero que en definitiva es el futuro de lo que significaría tener un país con relaciones saludables entre lo público y lo privado. Es decir, si en el presupuesto está el compromiso, que es decir, a dónde se destina el dinero, eso quiere decir cuáles son las prioridades de un gobierno. Hoy mismo se tendrá que estar destinando el dinero principalmente a salud mental. En vez de militares. O sea, sí, claro, en vez de empoderar a militares, porque los militares ahora hasta el Oxxo van a ir por las cocas. Sí, no, hombre. Entonces, mejor en lugar de mandar a los militares al Oxxo por las cocas, ya dije, marcas. No, pero pues en lugar de eso tenemos una gran prioridad, que es tener estos hospitales, esos consultorios, los psicólogos, las psicólogas en las escuelas, que no hay en las escuelas públicas, que es ahí en donde los niños y las niñas están en formación. Sí. Entonces, el reconocimiento y la gerencia de las emociones atraviesa la empatía, porque sí hay que tener empatía, pero de empatía no se puede vivir. El Estado debe destinar presupuesto para esta área, que consiste en tener todas las herramientas para que en el momento en que alguien las necesite, las pueda usar. Pero si esto no existe, pues entonces la gente está en una ignorancia total y acude a quien sea. También hemos tenido problemas de médicos que con tal de tener más dinero, sí, o sea, muchas personas que caen en la charlatanería y que supuestamente te van a ayudar y no te ayudan. Entonces, esto sí debe de tener una perspectiva totalmente de prioridad del Estado. Por eso digo, la salud mental como canasta básica. Usted compra o tiene derecho a que el frijol, el aceite, el azúcar. Bueno, pues también a una consulta psicológica. Sí, eso está muy bueno, ¿no? Muy bueno. Como parte de su canasta básica y derechos constitucionales. Totalmente. ¿Saben que entre Tamaulipas y Nuevo León hay el triple de camas de atención psiquiátrica creadas por la iniciativa privada? Y no me refiero a que sean negocio, sino que atienden a esta gente que no atiende el gobierno. Y resulta que además, este gobierno además ha hecho muy difícil que la sociedad civil haga este tipo de apoyos, porque ha quitado las deducciones de impuestos. Toda esta cuestión ha hecho más difícil que estas instituciones de beneficencia pública reciban recursos de la sociedad civil. O sea, entonces no ayuda,
y no deja ayudar. O sea, estamos en Muy un kafkiano, problema muy muy serio kafkiano. esto, mujeres y hombres, ¿verdad? Pero ya lo hicimos así como más amplio el tema. No, pero sí. Sí. Todo lo que dicen es cierto aquí. Estamos en la lona y sin empatía. Nos quedamos con eso. Estamos venezolando. Pues apuntan a que esto se puede entender como una especie de adoctrinamiento ideológico, pues a través de los libros de texto. En ese sentido, preguntarle cuál es su opinión y por qué no, en este caso, buscar a expertos en pedagogía, en psicología, o en su caso, si se quería tener otra visión fuera del país, ¿por qué no buscar Es politiquería eso. ¿Por qué no buscar expertos en otros países? Es que se tienen aquí en la SEP muchísimos, todos mexicanos. Una golondrina no hace verano. Pero entonces, O dos. Nombrar no a es esa persona. politiquería del conservadurismo. Es igual que ya nos vamos a volver Venezuela, ya nos vamos a volver Cuba. Bueno, y en México estamos en los suelos, en educación, eso ya lo sabemos, lo hemos dicho muchas veces también aquí en esta mesa, pero algo preocupante es, si no hay una oferta educativa, ¿qué oferta educativa están dándole a nuestros niños? Y ahorita a mí, lo pongo sobre la mesa, algo que me preocupa es cómo esta ideología marxista, chavista, se está metiendo de alguna forma a la nueva educación. Digo nueva educación porque es un antes y un después. Antes no veíamos a un fan del marxismo o un venezolano chavista tal rediseñando los libros de la SEP. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, también la CNT se puso a ver cuántos libros de texto iba a poner de 40 libros de texto, 20 vamos a hacer de esta forma y 20 de la otra. Pero en todos tienen la ideología de Cuba. Y esta semana los militares recibieron a los militares venezolanos con bombo y platillo. O sea, estamos muy metidos en la ideología de Venezuela y de Cuba, les guste o no, porque hay mucha gente que dice, no digan eso. No, pues sí hay que decirlo, porque estamos ante un gobierno con esa ideología y se lo quiere meter a nuestros niños, tipo la época alemana, y tipo la época cuando empezaban a meter ahí ideologías. ¿Qué opinan de esto? A ver, Indira. Es un culto. Es un culto. Es un Volvemos culto. a lo del culto. Es que a mí me dices eso y pienso que se pierde un carácter objetivo de la educación. Al final, los estados, los países proveen de estas herramientas para que la gente tenga acceso a conocimiento principalmente científico, histórico, de las ciencias sociales, y al final pues se hacen evaluaciones sobre qué sabes, qué tanto aprendiste en la escuela. La verdad es que yo siempre he sido crítica del sistema educativo mexicano, pero desde que soy niña, yo prácticamente puedo decir que el 80% de las cosas que he aprendido no las aprendí en la escuela, pero sí un conocimiento básico. Entonces, cuando le metes esta carga como de ideología y de una constante información sobre ciertos modelos de hacer política y de tener una mirada, una perspectiva económica, no permites a las personas que hagan contrastes sobre lo que pasa en todo el mundo, que al final la educación es para eso, es para aprender a dudar, para que tus neuronas tengan esta capacidad de pensar, para crear e innovar y comenzar a entender un mundo a partir de otras variables. Cuando eso no se cumple en la educación y más bien es como, esto es porque es, a mí entonces ya no me parece que es educación. ¿De qué estás pues eso, no sé, en un culto, en un grupo? Sí, te lo están imponiendo. Sí, es imposición. Yo recuerdo que cuando era niña de lo que más me quejaba era, ¿pero por qué? Y es ridículo a lo mejor pensarlo así, pero yo soy hija de científicos y de maestros. Y entonces yo regresaba a casa a decir, ¿por qué la maestra no me permite hacer preguntas? ¿Y por qué cuando hago preguntas se me queda viendo como diciendo, hija de la chica? Ya cállate. O sea, ya cállate, niña, ¿no? Sí, y la otra, ¿por qué no puedo decir preguntas que a lo mejor son muy idiotas, pero yo sí quiero saber por qué 2 más 2 es igual a 4? De verdad sí lo quiero saber, que alguien me lo explique.
Entonces, no nada ahora más que imagínate te lo dé a eso. memorizar, ¿verdad? O sea, Imagínate ya un sistema educativo mexicano muy defectuoso. Ahora ponle una carga de... Cubana marxista. Cubana, sí, Sí, de venezolana. todos son cachorros del imperio, menos nosotros, porque si hacemos esto y si cantamos esto y si endiosamos a fulano de tal, entonces ya somos buenos. Qué miedo. La verdad es que, no, o sea, yo no quisiera estar ahorita en la primaria. Así te la pongo. Imagínate, no. Sí, no me gustaba Pero la nos primaria, reímos, o sea, pero es chiquita. preocupante. O sea, si lo pones en una perspectiva, es preocupante. O sea, estamos hablando de la educación de México de nuestros niños. A ver, Sofía. mira, el día que salió en el periódico que el, Max Arriaga decía que ya iba a ser ilegal que editoriales privadas publicaran libros de texto, dices, no, ya es una, ya se desenmascaró completamente, ni siquiera te van a dejar escoger. Ahora, esto no es la primera vez. En México ha sucedido muchas veces. Juárez fue uno que se disputó la educación contra la iglesia, que tú puedes decir, bueno, es que el Estado también tenía que empezar una educación pública, ¿no? Cárdenas es otro, Echeverría es otro, ahora estos, o sea, en particular, ¿no? Pero la educación siempre está en disputa. ¿Por qué? Porque el que domina la imaginación infantil domina el mundo, domina la siguiente generación. No es nada más cualquier cosa. Tú hablaste de los nazis. Bueno, los nazis les hicieron un enjuague bruto a los alemanes, pero empezaron por la infancia y la juventud. Únete al club y mira, y al rato Hitler era Dios y no nada más como, no, al rato el Padre Nuestro se recitaba, pero con las palabras de Adolf Hitler, nuestro líder, de verdad. Sí. Y entonces, y a la gente, los adultos ya no sabían qué decirle a los niños y les daba miedo además, y la gente estaba totalmente convencida. La educación es un arma absoluta para el dominio de un país. Es el arma. O sea, yo creo que sí es una cuestión clave que ahorita nos tienen en la ignorancia, porque, digo, estábamos hablando antes de salud mental, pero ni siquiera hay aulas para tener un psicólogo, menos un psicólogo atendiendo a un niño. Entonces, nos quieren tener en la ignorancia, pero dentro de esta ignorancia, que sí sepas este tipo de ideología. Ahora, ¿les gustaría tener un psicólogo en estas escuelas que ahora? No, ahí ya no, ¿verdad? Más enjuaguitos, más enjuaguitos. Fíjate cómo este tema en particular de meterle a los libros de texto ideología de izquierda, de la izquierda de América Latina, porque luego igual la izquierda en general no es tan demoníaca como los episodios que hemos visto, las muestras de esto que hemos visto en América Latina. Pero si tú te fijas, viene siendo parte de un desmantelamiento que este gobierno quiere hacer precisamente de las instituciones y de lo que en México hemos conocido como nuestra contemporaneidad. Porque entonces tienes por un lado la modificación de los libros de texto para meterle la ideología y luego tienes por otro lado el implantamiento de médicos cubanos en la medicina y en el tratamiento de la salud en el país. Y por otro lado tienes iniciativas de reforma que buscan desmantelar a nuestro órgano electoral. Y por otro lado tienes un presidente que está tratando de meterse a la Suprema Corte y a todos los tribunales de justicia de los estados. Entonces, si tú sumas una tras otra... Condecorando a un a líderes, podríamos decir, cuestionados, ¿no? Entonces, cuando tú sumas todas esas, entonces sí te preguntas cuál es el riesgo que tenemos como sociedad con este gobierno, porque ya no es un tema de ya sabes, de estarte peleando en Facebook y decir nos están venezualizando, nos están haciendo como ideologías de Chávez, no. Y luego los bots, no, creo que no, es súper bueno. Fíjate en los hechos, lo que estamos viendo y lo que está México pasando, el riesgo real que estamos viviendo de que lo que conocemos hoy, como decía yo, de nuestra forma de vivir y de ser y de entender la dinámica entre el gobierno y la población, cómo se está amenazando por esta serie de cosas.
Totalmente. Sí, ahora no es nada en contra de la historia riquísima y hermosísima de la gente cubana y de Venezuela y de estos países que además tenemos una relación muy, muy buena en términos internacionales. México siempre ha sido un gran aliado de estos países frente a sus propios problemas internos. Pero ahora mismo en la defensa de la libertad me encanta, Marce, que dijiste la palabra correcta, cuando la educación es imposición. No se trata esto de no saber qué es la izquierda, de no saber cuáles son estos movimientos y esta forma de pensar la política y de hacer la política. Al final del día, todas las personas somos libres de pensar como querramos y ver el mundo como ahora sí como te dé la regalada gana. Pero cuando la educación es imposición, ya no es educación. No se puede llamar educación. La educación es parte de este proceso de formación, de ver el mundo, de ver esa información, de desglosarlas, analizar, sintetizar. Esto en todas las áreas de las ciencias. Entonces, no es nada en contra de esas historias, ni en contra de esas personas, ni en contra de los médicos cubanos, que son, a mí me parece también de los mejores médicos que hay en el mundo, pero sí es frente a una imposición. Cuando un gobierno impone su educación, entonces nos está haciendo ver el mundo con una sola mirada. Y así no se puede pensar, y ahí viene el dogma. Y así no se puede actuar, y aquí viene el culto. Y así no se puede tener liderazgos en las personas y nada más nos enfocamos en hacer dioses a quienes hoy además son dictadores. Lo que está pasando en Nicaragua es tristísimo. La gente no se lo merece. Y sin embargo, hoy tienen a un dictador al frente y que lamentablemente tiene estas conductas. Y que se basa también en polarización, ¿no? O sea, porque estamos hablando de o estás con nosotros o no. Claro. O así educamos o no. Y yo tomé un libro de texto porque también hice una editorial hace un año más o menos y me impresionó en un libro de texto que decía, todavía no estaba metiendo la parte cubana y marxista y así, pero ya metían la polarización. La marcha fifí, así era, y al rato lo busco para que lo pongan en postproducción, pero la marcha fifí, y así, eran 2 páginas. Mi tío fue a la marcha y tal, para no hacerles largo el cuento era, los fifís son los malos en esta nación, así lo ponían. Mi tío no pudo llegar a su trabajo porque se cruzó por la marcha y entonces, el cuento para el niño, o sea, yo puse a mis hijos a leerlo, sin decir nada, o sea, a leerlo porque quería que me preguntaran, a ver su reacción, como si fuera un experimentito, o sea, en la computadora, si ustedes lo ponen, se los va a pasar. Y me decían, ¿qué es fifi, mamá? ¿Qué es no sé qué? ¿Qué es por qué así? ¿Por qué 1000 preguntas? A ver, si van a tener maestros que les van a estar diciendo que así es y qué tal y que no sé qué, pues van a llevar a los niños en su inocencia a creer que así es el país. Y ahí está, ¿no?, la ¿no? responsabilidad también que tenemos como papás, porque yo no recuerdo haber visto un movimiento ciudadano, o sea, no el partido, un movimiento social o un grupo de padres organizados en contra de haber metido esta doctrina en los libros de texto gratuito, como sí los vi alborotados cuando metieron educación sexual. Entonces también es como sociedad que nos alborota más que otras cosas. Totalmente. Pero el libro de texto siempre ha sido un gran aliciente para que se una la sociedad civil por algún motivo. Aquí en los 60 hubo una manifestación gigantesca aquí en Monterrey por la defensa del libro de texto. Pero que decían no ese he entonces, visto era una ideología venía de antes. Bueno, es que el PRI ha sido ha abarcado de todo y aquí lo que venía era, creo que era el cambio entre Díaz Ordaz, Echeverría era muy de ideología, ¿no? O sea, de verdad. Bueno, pero no tan así, o sea, sí, no lo estoy excusando. Pero lo de ahorita sí creo que ya se están era bastante fuerte para la gente de aquel momento. Fue tremendo, Okay. Fue tremendo y salió, bueno, yo todavía oigo de quién habló ahí enfrente de todo mundo, Lola Landa, no sé si te acuerdas. Claro, bueno, ha de haber activista. sido una mujer muy joven en aquel entonces y salen y hablan y defienden y salió la ciudad porque
hubo este llamado muy fuerte por el libro de texto. Yo creo que sí puede ser algo que logre amalgamar a todo tipo de maneras de pensar para poder seguir pensando libremente. Eso es lo que es la libertad de educación. O sea, aquí no es de que si eres fifí, no fifí de derecha, entonces eres de derecha y enemiga de... Sí, no. No, y tienes razón, esta polarización, haz de cuenta que dices, ves los periódicos todo el día y dices, No puede ser. ¿qué no se peleó ya en este país una revolución? Sí. ¿Por qué no podemos darle vuelta a esa hoja y decir, vamos a ver qué nos une? O sea, a mí me gustaría un país así. Pero me gustaría un país que no me robara mi derecho o el derecho de mis hijos a educar a sus hijos, porque yo ya lo tuve. Tuve el derecho a educar a mis hijos según mi conciencia. Y ahorita yo sí pienso que pueden arrebatarle a la siguiente generación ese derecho. ¿Qué le vamos a dejar a ellos? Conclusión. De defender la libertad a pensar, porque eso es la educación, al menos para mí eso es, y mientras no exista una visión integral que estemos recibiendo, que estén recibiendo las personas que hoy están en formación, pues no es educación, es ideología, es imposición, es culto, es tradición, es algo que deberíamos de ya olvidar, además ahora con tanto conocimiento científico, Exacto. Tanta tecnología, a mí se me hace como una decisión muy idiota decirle a la gente, nada más hay un camino y nada más hay un Dios y nada más hay una forma de pensar, cuando hoy tenemos una riqueza de conocimiento, no es una contradicción histórica. Nos quedaríamos así de chiquito. La Sedena espió a un civil sin tener la facultad legal, porque esto no se considera inteligencia, sino espionaje, al meterse a sus conversaciones personales. Y nuevamente le preguntaría, presidente, ¿es posible que la Sedena esté haciendo esto sin informarle? Es decir, No, que se trata de espionaje. Me informan y es un trabajo de inteligencia que se hace en coordinación con el Centro de Inteligencia del Estado. Nada más que le quede claro, nosotros no espiamos a nadie. Bueno, y ahora resulta que nos están espiando por todos lados. Big Brother, yo digo que es un Big Brother que no es nada nuevo porque ya ha existido en otros gobiernos, en otros países. De hecho, lo de Pegasus Project que sacó el Washington Post hace unos años, bueno, ahí se ven los 50 países, entre ellos nosotros, a los que el grupo israelí tenía todas estas herramientas para espiar y sigue espiando a políticos, a los de derechos humanos, a periodistas, al civil que no les cae bien, y lo usaban o lo usan como un arma de doble filo para amedrentar a personas que no caen bien al gobierno actual. Y también vemos el lado de países como donde un Rupert Murdoch también hacía ese tipo de cosas, pero aquí la cuestión es qué es legal y qué no es legal. Aquí en México se acaba de saber que viene de un búnker, de un centro de inteligencia militar, en donde literalmente hay 600 y cacho elementos operando específicamente para espiar a civiles, con millones de pesos de por medio. Austeridad hay en todos lados menos aquí. Entonces, a ver, Indira, ¿tú qué opinas de esto? Pues buenos días al Centro de Inteligencia Militar. Tardes, noches. Oh, igual ya te dijo buenos días y no te diste cuenta. Así me levanto. Antes yo hacía la broma. Cuando yo era activista hacía la broma. Decía, ay, hola, buenos días, ¿me estás escuchando? ¿No? Porque además, bueno, el enfrentamiento que ha tenido siempre el gobierno con la sociedad civil es que en el fondo el poder tiene miedo. Las personas que están en el poder le tienen mucho miedo a una ciudadanía enojada, molesta, activa, que tiene pruebas, que tiene documentos, que rastrea, que investiga, que vigila, que audita. Eso a mí me ha quedado claro y por eso cuando, por ejemplo, a mí me recomiendan, no, es que ponle un programa a tu teléfono y ten 3 teléfonos y cuídate. Entonces yo siempre digo, realmente están enfermos. Las personas que han pasado por el poder del gobierno federal han estado enfermos y enfermas de poder, porque en el fondo es mucho miedo a lo que la ciudadanía pueda ser capaz de hacer.
a lo que los opositores puedan ser capaces de hacer. Y es un juego sucio e injusto, porque en realidad debemos tener nuestro derecho a la privacidad y nuestro derecho a que nadie tenga por qué intervenir nuestras comunicaciones. Sin embargo, el desafío más grande ahora mismo es que, por supuesto, que como en los viejos tiempos del poder, pues ahora la parte de cómo voy a amedrentar y cómo voy a amenazar, pues es a partir de la vida privada o de lo que se pueda tener de información en un teléfono o tus movimientos afuera y adentro de tu casa. Entonces, lo peligroso de todo esto y lo grave es que se vulneran los derechos humanos de las personas, principalmente. Segundo, que obviamente eso causa miedo en una población. Yo nada más quiero decirles que uno de los casos de personas vigiladas a partir de Pegasus terminó en el asesinato de este activista. Entonces, ¿cómo no va a causar tanto miedo? Y tercero, que siempre ha sido la manipulación desde la concentración del poder para amedrentar a toda una sociedad que hoy mismo tiene iguales herramientas tecnológicas para hacerle frente, porque las tenemos. Sí. Entonces sí, es una guerra de información, de a ver qué te funciona más, tu Big Brother o el nuestro. Sí, pero ellos están desde de una posición de poder. De poder. Claro. Y de privilegio. Tenemos un presidente diciendo, no, a una periodista callándola el viernes, bueno. Eso fue inteligencia. Sí, eso fue inteligencia. Y la otra periodista, a ver, y ponen al lado a una periodista pro 4T de que, ay, gracias señora, usted siempre me ha dejado hablar. Y, a ver, es que ya la ciudadanía se cuestiona todo, ¿sí? Y esa imposición por medio de te voy a amedrentar y saber tus movimientos y tal, a ver, eso de veras creo que es innecesario, porque como quiera la gente ya está woke. A ver. No, depende de quién, necesario para quién. El gobierno está viendo que es necesario. Es que o sea, ellos son los que dicen. Lo importante es el contexto, porque si tú piensas en un gobierno que se está informando y que está haciendo labores de inteligencia, pues tú piensas de que pues es el deber de un gobierno, tiene que estar enterado de todo. Pero cuando tienes un gobierno que ha utilizado esos instrumentos, esas herramientas y la información que les da producto del espionaje para hacer presión política, para presionar a la oposición, para amedrentar a políticos que les son incómodos, para amedrentar a periodistas, para amenazarlos, chantajearlos para que guarden silencio, para que no publiquen notas, para convertir este país en el lugar más peligroso para ser periodista, entonces el contexto de ese espionaje es una catástrofe para nuestro país. Y legal también. A ver, en Estados Unidos obviamente es ilegal. El Fourth Amendment, a ver, no puedes meter... El first. Porque dije el primero. La libertad de, sí, la libertad, de prensa, de... Y también, pero es ilegal, o sea, no puedes espiar a un ciudadano, no puedes... Entonces, a ver, ¿aquí qué onda? O también ya modificaron las leyes, porque no creo que sea algo... Marce, no me vas a salir con que la ley es la ley. La ley es la ley. Es lo que iba a decir. Ándale. ¿Cómo? Ya, con eso apagamos todo, el fuego. La ley es la ley, la ley es la ley. O sea, ¿qué onda? No salgas con esa como... Esto también totalmente ilegal y violatorio de los derechos humanos de las personas, cualquiera que ésta sea. Y anticonstitucional, eso sí, claro, por supuesto. Entonces, esa es la gravedad. La gravedad no solamente es esta parte que es totalmente ilegal, sino la otra parte que es para inspirar miedo, porque en realidad cuando eso sucede es precisamente porque el gobierno está buscando de qué manera va a callar las voces de las personas. Y hoy les decía, hoy que hay tanta inteligencia colectiva, porque también la sociedad civil tiene herramientas tecnológicas, me encanta, sí. Pues sí, ya se convirtió también en una guerra, porque a mí lo que me está gustando de este proceso, de ver como el Big Brother en este panorama muy general, o sea, como si hubiera cámaras arriba de nosotros, nosotras, es que la sociedad civil también está defendiéndose. También tiene su Big Brother. Sí, okay. Claro, por supuesto, porque al final del día, lo que yo pienso y como lo he analizado, el poder siempre quiere amenazar a partir de la vida privada de las personas. Claro, es donde más te duele, ¿verdad? Es donde más duele, donde más afecta. Les digo, termina en asesinatos, ¿eh? Saber por dónde pasa una persona puede terminar en un asesinato. ¿Tú conocías a este activista? No lo conocía,
pero sí me parece muy grave porque es el modus operandi del poder de toda la vida. Sí, Ahora tienen, no sé, computadoras, antes tenían que no digan que espías son en la diferentes, calle. son peores. Son peores, porque están utilizando esta tecnología para seguir Se meten hasta en tu amedrentando. recámara, ¿no? Entonces, eso por una parte. Y la otra que es muy grave es esto. O sea, es un juego de yo te ataco con la vida privada cuando sé que lo que estás comprometiéndome es la vida pública. Es gente que tiene documentos, es gente que tiene denuncias, es gente que alza la voz. Porque normalmente se hace esto, no un ciudadano que va y trabaja y llega a su casa y prende la tele. No, o bueno, el celular. No, lo hacen con la gente opositora a su gobierno porque tiene pruebas contundentes de lo que está denunciando. Y eso ha sido la conducta, por eso yo digo, están enfermos y enfermas de poder porque llegan, y ahora hay que tenerles miedo. ¿Y de qué forma podemos callar? Pues espíalas y encuéntrales que a lo mejor son drogadictas, a lo mejor tienen amantes, a lo mejor... Sí. Y vamos a callar eso a partir de donde más duele. Pues me encantaría que hubiera un Big Brother del hijo que está en Londres, de AMLO. O sea, me encantaría. O sea, en el sentido de, vamos a jugar un juego, bueno, pues vamos a ver. Nadie se pregunta, que sea parejo, que sea mínimo. parejo. ¿Qué está haciendo? No, nunca va a ser parejo. Nunca va a ser parejo. O sea, tenemos un presidente diciendo, y la austeridad, y nosotros, y el pueblo, mira, y los opositores. A ver, tienen un hijo en Londres donde la vida no vale. Estamos hablando de la canasta básica en el tema pasado. Allá, o sea, para un café te cuesta, digo, no he ido a Londres, ¿verdad? Últimamente, pero... Que 100 pesos mexicanos. Yo creo, o más. O sea, Pero en el es lo que sentido te de decía que, a ver, Indira, ¿qué estamos haciendo? Toda esa información ya la conocimos, y es lo que te decía Indira. La ciudadanía, organizada o desorganizada, tiene sus propios instrumentos para sacar información, y ahora con las redes sociales pues mucho se comparte. Eso lo sabemos, y sabemos el modo de vida que tienen los hijos, y sabemos las operaciones con recursos las operaciones con recursos de procedencia ilícita que hace su equipo más cercano, pero a ellos no les pasa nada. Última cosa. Porque es el partido, porque son los aliados del poder, Les y el pasará espionaje hasta después, funciona como para el ahorita con García opositor. Luna y todo eso, pues, o sea... Que quiero decir, que dijiste algo muy importante, la oposición. En la democracia es necesaria la oposición. Es sana la oposición. O sea, esto tenemos que dejarlo muy claro en este México, que ahora resulta que ser oposición es ser enemigo. La oposición no es necesariamente enemiga si la tomas para mejorar tu gobierno, ¿verdad? Pero si desde ese púlpito mañanero siempre declaras a todo mundo tu enemigo, pues la guerra la está declarando alguien. Ahora, en un mundo que vivimos ahora con tanta tecnología, por eso a mí me da risa sarcástica. Porque, por eso yo decía, a ver, aquí están mis chats, te los enseño, ¿no? Si quieres yo misma los publico. Aquí está mi fotografía con un churro con Adrián Marcelo, porque defiendo la regulación de la marihuana. ¿Tiene eso algo de malo? No. Pero ese es el tema. El tema es que cuando el poder se configura a partir de inspirar miedo, lo bueno y entonces lo malo. ¿qué dice? Es más, yo podría asegurarles que esto de que es Pegasus y de cómo contrataron, también lo soltaron ellos. Esa información es para inspirar miedo, es para que uno diga, entonces es que si soy activista me van a espiar, va a haber cámaras en los hoteles. No, y es que sí hay, Sí hay. O sea, yo soy testigo de eso. De que de hecho traigo una aquí. Sí, de hecho, amigas, aquí en el pelo, amigas. Sí, claro, pero es un juego de poder, de percepción, de miedo, de no se resistan, de dejen de estar diciendo cosas. Y yo lo digo abiertamente, hemos pasado por votaciones en donde llegan al Senado de la República y diciendo, mira, aquí está tu expediente. Mira, ¿y cómo conseguiste? ¿No? Sí. Entonces, este juego lo tiene que romper la ciudadanía, y yo se los digo para que lo rompan. ¿Y cómo lo rompen? Y no caigas. ¿Cómo? La democracia está para que se respete toda aquella disidencia. La disidencia no debe tener castigos. Nadie tiene por qué vulnerar tus derechos humanos. Si ves que esto ha pasado, denúncialo.
Los políticos, incluso las políticas lo podemos hacer. Nadie tiene por qué estarte vigilando en tu vida privada, porque otra vez esto es una violación a los derechos humanos, es una ilegalidad y el gobierno, cualquiera que esté fuere, no tiene esa necesidad ni prioridad. Mejor, pues hagan hospitales, hagan escuelas, pongan el presupuesto, pónganse a jalar, no están vigilando gente. Vacunen niños, por favor. No están vigilando gente. Medicamentos, todo. O sea, hay un sinfín de lista que lo hemos tocado aquí como para enfocarse en este tipo de tonterías, por no decir otra palabra, la verdad. O sea, es que los opositores y tal, pero es parte del juego y no caigamos en el juego, como dices tú, Indira. O sea, que la ciudadanía esté despierta y defender el derecho humano, así como con lo del INE y con lo de tal, con lo de todo lo que está pasando, ¿no? Ahora, no hay un montón de colectivos, si ustedes buscan también en internet, que incluso pueden detectar si tu teléfono está aganchado, te dicen qué hacer. No sabía. Claro, pero que te llevas el teléfono y ahí te... Sí, te ayudan a ver si eso está pasando y obviamente hay que interponer una denuncia porque eso no, repito, es una violación de tus derechos humanos. Entonces, no hay necesidad de que el gobierno esté gastando tanto dinero en tecnología que nada más es para amedrentar, porque para eso lo están usando. ¿Conclusiones? Ya dije. Mejor switch off la cámara. No vaya a ser que estén espiando y mejor no digan nada. ¿Conclusión? Pues que esto es algo que el gobierno debería estar migrando a respetar la libertad de todas las personas, porque Sofía lo dijo muy claramente ahorita, la oposición nunca ha sido cómoda. Jamás. Ellos fueron oposición mucho tiempo y eran los incómodos. Ahora que les toca estar en el gobierno, deben de entender que la oposición es necesaria. Claro, necesario. Muchas gracias. Nos vemos el siguiente miércoles en la noche.